Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Marila Ana Pérez Bernal, magistrada del Tribunal Supremo Popular, miembro del Capítulo Provincial de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de La Habana. Nos acompaña desde la capital cubana. Abogada, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme. A usted muchísimas gracias. Quiero primero pedirle que nos ayude a poner en contexto este momento que se vive cuando quedan solamente 5 días para que el pueblo decida sobre este referendo por el nuevo Código de las Familias. Hace 5 años se votaba en un referendo por la Constitución donde quedaba incluido luego generar toda una normatividad para lo que está sucediendo ahora. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Bueno, bien. Es importante decir que precisamente la Constitución cubana de 2019 ha refrendado o ha apostado por la igualdad plena de todos los cubanos y las cubanas y por principios que llaman a la no discriminación. En consecuencia con eso, pues por supuesto todas las normativas que vengan a desarrollar la Constitución pues deberían ser coherentes y contribuir a la aplicación de estos criterios. Es importante señalar que el Código de Familia que está vigente en Cuba, aprobado el 14 de febrero de 1975, es un código que hay que reconocer, hay que partir de ahí, que fue muy revolucionario para su época. Viene a regular las relaciones familiares de esa época y, por supuesto, anticiparse a las futuras que ahora son pasadas, ¿no?, para nosotros. Pero ese código cumplió 2 cometidos importantes. Uno, precisamente regular con justicia esas relaciones familiares que resultaron destinatarias de su aplicación. Y por otra parte, como toda buena ley, ha logrado cumplir su cometido educativo, es decir, la sociedad, las personas que integramos la sociedad a partir de los cánones emancipadores, de los principios liberadores del Código de Familia que tenemos aún vigentes, hemos apostado o hemos desarrollado nuevas formas de familia, nuevas maneras de organizarnos en familia, nuevas formas de amar. Se están abriendo, la sociedad se ha abierto a la pluralidad y resulta que ahora las realidades familiares cubanas desbordan el contenido de ese código de familia. Y esa es la situación que existe hoy, es decir, que se ha construido en común por todo el pueblo este código de las familias. Como ya ves, seguramente habrás escuchado mucho que es un código pluralista y empieza por su propio nombre, es decir, no responde a una sola familia ni a un solo tipo de organización familiar, sino a todas las que existen en la sociedad cubana. Y por supuesto, la primera necesidad de reformar, es decir, de apostar por un código de familia, de las familias nuevo, más moderno, es precisamente la coherencia con la Constitución que aprobamos recién, como tú has dicho. Abogada, ¿y ya el pueblo cubano está listo? ¿Lo ha asumido en estos años? ¿Está preparado para ir el próximo sábado ante un cambio que plantea sin duda una estructura como sociedad para el país? Sí, yo como jurista, soy magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, pero soy jurista, miembro de la sociedad como cualquier otra persona y participé personalmente en las consultas populares que se realizaron en Cuba. Tuve esa vivencia que fue muy rica, pude vivenciar por mí cómo se construyó colectivamente esta ley. El pueblo participó en esas consultas, la norma se modificó en todo lo que resultó necesario modificar y creo que es una voluntad política importante la de someterla a referendo popular. Dice mucho de lo importante que resultan las familias para el gobierno cubano, para el Estado en Cuba. Y ese es un punto, diríamos que central, las nuevas formas de relacionamiento de las familias, no la familia tradicional como conocemos históricamente, por ejemplo, en nuestra América Latina. ¿Es eso lo que más usted destacaría que ha estado en todo este proceso? O en un término más globalista, ¿qué es lo más importante que tiene esta normativa que se vota el próximo 25? Claro, el reconocimiento de todas las formas de familia es una nota importante, define la pluralidad de la norma. Por supuesto que es importante señalar que no es solo que se reconozcan todos los tipos de familia que existen en Cuba, sino que esto se hace sin que ninguno de ellos sea superior o sea preponderante sobre otro.
pero es un código que también lo habrán escuchado mucho, es el código de los afectos. Es un código que de una manera increíble está sentando el amor como valor jurídico, está apostando, está señalando como derecho buscar la felicidad desde la familia. Eso es una cuestión muy relevante. Y de la mano del afecto, de los afectos, por supuesto que se varían las instituciones familiares que hasta este momento estaban reguladas o están reguladas en el Código de Familia vigente. Por ejemplo, la situación del parentesco, que no es solamente la consanguinidad, esa clásica razón de sangre la que está dominando esta noción de parentesco. Existe un equilibrio en el código que se propone entre el parentesco consanguíneo y el parentesco socioafectivo, teniendo en cuenta la realidad que existe en Cuba, que prepondera, que no es para nada excepcional de que existan personas que no necesariamente tienen vínculos de sangre, que son queridos y considerados como familia a partir del afecto, de la relación, del cordón afectivo que existe entre los familiares, y eso en el código que está vigente no es reconocido como parentesco. Existe también una visibilidad de los adultos mayores, de las personas cuidadoras, de los derechos de los abuelos, que han sido tan importantes en el avance de esta sociedad. Existe una manera, o se apuesta por una manera de crianza educativa que para nada se desentiende de la responsabilidad o de la idea de criar a los hijos y a las hijas bajo patrones de respeto, de responsabilidad, de participación. Se regula además el derecho a la no violencia en el ámbito familiar, violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, que son una serie de nuevos derechos, se abren oportunidades a nuevas maneras de concepción, como puede ser la gestación solidaria, las técnicas de reproducción asistida. Por supuesto, son situaciones visibilizadas, reconocidas, y para las que se crean nuevos derechos que para nada vienen a restar los derechos que ya la norma que está en vigor tiene reconocido. Eso es realmente muy hermoso todo, pero si hay algo que conmueve es el tema de los abuelos y las abuelas que atienden a sus nietos, pues eso, con tanto amor y con tanto afecto. ¿Por qué entonces, abogada, cree usted que hay reticencia sobre algunos sectores, en particular muy conservadores, como bien conocemos en nuestra América Latina, pero incluso más allá de la propia Iglesia Católica, otras iglesias que hacen presencia en la isla? ¿Por qué lo cree usted? Yo creo que es importante que el texto del código se lea, porque he escuchado algunos criterios que basta con leer, establecer una correspondencia entre el criterio y cómo está regulado esa cuestión conflictiva en el código, y para nada se ha interpretado correctamente, muchas veces se saca de contexto. Ahora, los criterios contrarios que pueden realizarse desde una postura de legitimidad, considero que en primer lugar hay que analizar si lo estamos sosteniendo desde una postura de privilegio. ¿Por qué? Porque la aceptación de lo diferente, de lo diverso, implica que si no estamos en esas posiciones, digamos, que no eran tan visibilizadas hasta ahora, que no contaban con un respaldo de derecho familiar en la norma que está aún vigente, pues entonces hay que despojarse de esa situación y pensar en el otro, pensar en el bien común. Y yo creo que no, para nada, es mayoritario el criterio de, teniendo en cuenta cómo es nuestra sociedad humanista, respetuosa de la dignidad plena del hombre, como nos enseñó Martí. Considero que todas estas posturas, que pueden tener o no su legitimidad o su respeto desde la postura donde se hacen, si uno mira el código con el corazón, como ha dicho uno de los profesores que ha participado activamente en la redacción de esta norma, por supuesto que se da cuenta de que es un código que apuesta por el futuro, en el que todos resultamos la causa y que nos va a hacer mucho más grande como país. Es la respuesta emancipadora a este proceso socialista que nos ha enseñado a liberarnos y a apostar siempre en grande, es decir, por lo que nos conceda mucho más derechos, más libertades, sobre todo a partir del respeto al derecho ajeno. Abogada, por último, ¿hay un código de familia similar que usted conozca en nuestra América Latina, en el continente americano o en alguna otra parte del mundo que tenga por lo menos cierta cercanía con todo esto que se propone para las familias cubanas? Sí, existen códigos, como no, existe código en Argentina, en Brasil, también fuera del continente, en España, que
todos los códigos vigentes, todas las instituciones que pudieron resultar útiles como patrón, digamos, como paradigma para asomarnos, a tener algún referente, todo eso estoy segura que se tuvo en cuenta. Y por supuesto, adecuado a las realidades nuestras que son muy propias, muy autóctonas, muy de Cuba, y eso es otro valor importantísimo que tiene nuestro código de las familias, que es un código muy cubano. Muchísimas gracias, abogada. Muy buenas noches. Gracias por esas explicaciones. Muy gentil. Gracias a ustedes. Hasta luego.